Anemia ferropénica en la altura. Comenzaremos mostrando lo que sería el contenido de nuestra exposición, empezando así con el requerimiento de hierro. Como sabemos, el hierro es importante para el funcionamiento y la supervivencia de las células. Alrededor del 70% del hierro está en la hemoglobina y casi 1 gramo se va a almacenar en el hígado ligado a la ferritina. El varón adulto tiene 4 gramos y la mujer adulta 3 gramos de hierro. Cada día se van a producir 20 ml de sangre que van a contener 6 gramos de hemoglobina y 20 miligramos de hierro. En esta primera imagen vemos que el 65% del hierro en el organismo está en el grupo hemo de la hemoglobina, del 4 al 6% en la mioglobina y en otras enzimas tisulares. El hierro de los depósitos de reserva supone un 25 a 30% restante. Los niveles de transferritina en el plasma oscilan entre 170 y 290 miligramos por decilitro. Las pérdidas diarias de hierro por descamación son de 1 miligramo en el varón y de 1.5 a 2 miligramos en la mujer. Entonces veamos esta siguiente imagen donde nos explica que durante la niñez el contenido de hierro corporal va a ser bajo y luego va a ir aumentando durante la pubertad, donde va a llegar a los valores normales en el adulto. Ahora hablando sobre la definición de anemia, esta es la disminución de la concentración de hemoglobina secundaria a una depleción de hierro con niveles de hemoglobina por debajo de la normal. La OMS la define como los niveles de hemoglobina en la mujer menor de 12 gramos por decilitro y en el varón menos de 13 gramos por decilitro. También vamos a ver o vamos a encontrar a la anemia ferropénica. Vamos a encontrar a la anemia ferropénica la hemoglobina descendida, el nivel de ferritina menor de 12 y el valor de transferritina mayor de 380 miligramos por decilitro. En cuanto a la clínica, las manifestaciones comunes del síndrome anémico son el cansancio, la intolerancia al esfuerzo y la pérdida de fuerza. Los signos y síntomas en lactantes y niños va a ser el retraso en el crecimiento, alteraciones en el desarrollo psicomotor y el fenómeno de pica. También en piel y faneras encontramos lo que es la piel seca, descamativa, la fragilidad del cabello y la fragilidad de las uñas. En mucosas encontramos lo que es la quelitis angular, la estomatitis y la glositis. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la epidemiología, donde nos dice que la OMS estima que afecta aproximadamente a 1/3 de la población mundial y nos dice que son anémicos un 42% de los niños menores de 5 años, el 40% de las mujeres embarazadas y el 33% de las mujeres no embarazadas. En el mundo hay más de 4.000 millones de personas con déficit de hierro y se estima que un 15% de la población mundial padece anemia ferropénica. Ahora, en el Perú se registraron mayor incidencia en el área rural que en el área urbana, con una diferencia de 48.4% a 36.7%. En el primer gráfico que vamos a ver, nos va a mostrar la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad en el Perú entre los años 2019 y 2020. Y se vio que entre estos años disminuyó en un 0.1%. Además que en el año 2020 los departamentos como Puno, Ucayali, Madre de Dios y Cusco fueron los de prevalencia más alta. Ahora, en el siguiente gráfico vemos que la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad disminuyó en un 0.2% entre el año 2019 y 2020 y que la mayor incidencia se encontraba principalmente en el departamento de Puno. El siguiente tema va a ser la diferencia entre anemia en tibetanos y andinos. Vamos a ver que la secuencia de Sager determinó que los polimorfismos de un solo nucleótido en el dominio 1 de paz endotelial y el homólogo de 1-EGLNI asociados con una hemoglobina más baja se encontró en los pobladores tibetanos y esto no se identificó en lo que eran los pobladores andinos. Más bien las N-acetiltalonalamidas van a ser sustancias endógenas que se van a unir al PPAR alfa y gamma. Y vamos a ver que los sujetos con valores más altos de estos fueron aquellos con una mayor concentración de hemoglobina. Vemos que los recién nacidos en Cusco tienen una saturación de oxígeno similar en los primeros minutos del nacimiento que a nivel del mar, mientras que los que nacen en los Andes centrales tienen una saturación de oxígeno más baja que a nivel del mar.
Entonces, es importante hablar sobre el factor de corrección de la hemoglobina por altura. La OMS recomienda corregir el punto de corte de la hemoglobina para poder definir la anemia en la altura. Y la corrección va a ir aumentando conforme aumentemos la altitud de residencia. Ahora vamos a ver cómo es que esto va a funcionar, siguiendo la siguiente fórmula, donde el nivel ajustado va a ser igual al nivel observado menos el ajuste por altura. Donde el ajuste por altura va a tener un valor de 0.032 por la altura más 0.22 por la altura al cuadrado, donde la altura va a estar en metros sobre el nivel del mar entre 1000 por 3.3. Entonces vamos a tener el siguiente ejemplo, donde nos van a dar el registro de hemoglobina que va a tener un valor de 15.5 que va a representar el nivel observado y una altitud de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, utilizando la fórmula sería ajuste igual a 0.032 por la altura 4.500 metros sobre 1000 por 3.3 más 0.022 menos la altura 4.500 entre 1000 por 3.3, todo esto al cuadrado, teniendo un valor así de ajuste de 4.38. Entonces, utilizando la primera fórmula, diríamos que el nivel de ajuste es igual a 15.5, que es el registro de hemoglobina, menos 4.38, que es el ajuste, teniendo un valor de 11.1. Entonces, como podemos ver, según este factor de ajuste por la altura, este va a ir variando de acuerdo a los metros en el que nosotros estemos, ¿no? En el que nos vayamos encontrando. Vamos a ver que a los 1000 metros el factor de ajuste por altura va a ser de 0.1. A los 2000 metros nuestro nivel de ajuste por altura será de 0.7. A los 3100 metros tendremos un factor de altura de 2.0 y a los 4000 metros nuestro factor de ajuste por altura será de 3.4. Ahora vamos a hablar sobre distintos artículos que consideramos importantes mencionar. El primero es sobre la influencia de la... En una investigación realizada en 9 provincias bolivianas en altitudes entre 150 y 3.750 metros, la edad promedio de las madres fue de 20,2 a 36,4 años y de los niños fue de 0,9 a 3,3 años. La concentración media de la hemoglobina de 139 gramos por litro observada en las madres disminuyó a 127 gramos por litro después de la corrección al nivel del mar y se produjo una disminución comparable de 123 a 110 gramos por litro en los niños. En las 9 provincias donde se realizaron los censos, la altitud varió de 3.753 metros en Oruro a 156 metros en Beni y Pando, tanto en las madres como en los niños. Las concentraciones medias de hemoglobina en las distintas provincias fueron muy similares después de corregir por la altitud, con la excepción de una pequeña muestra de 6 hogares en Pando, donde la anemia por deficiencia de hierro. Acá vemos la influencia de la altitud en las mediciones del hierro, donde se examinó más a fondo, agrupando las observaciones a intervalos de 1000 metros para obtener tamaños de muestra adecuados. En los niños, indicó que el hierro corporal difería entre los 4 intervalos de altitud, pero sin una tendencia que indica un efecto de la altitud. En las madres fue significativo para la concentración de ferritina sérica y hierro corporal debido a menor nivel de hierro en las madres que viven por encima de los 3000 metros. El siguiente artículo es sobre factores de riesgo de anemia entre la población anciana que vive en la región de gran altitud en la India. Dentro de los factores de riesgo se vio que la anemia moderada y severa era significativamente mayor entre las mujeres, los desempleados, los analfabetos, sujetos que consumían combustible que producía humo, personas con nivel socioeconómico más bajo, desnutridos y con bajo peso, personas con hiperacidez autoinformada y que tenían una menor ingesta de hierro y vitamina C. En ese estudio informó una alta prevalencia de anemia con un 92,1% entre los ancianos que residen en la región de gran altitud de esta zona rural. Las ancianas tenían un riesgo de 3,5 veces mayor de desarrollar anemia moderada y grave, posiblemente debido a la menor adecuación dietética de nutrientes hematopoyéticos como el hierro, ácido fólico,
cobre y vitamina C. El siguiente artículo es sobre factores de corrección de hemoglobina para estimar la prevalencia de anemia ferropénica en mujeres embarazadas residentes en zonas altas de Bolivia. Se estimó la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en mujeres en edad fértil, incluso durante el embarazo, en altitudes de hasta 4.800 metros. Se comparó estimaciones de prevalencia utilizando los métodos de corrección de hemoglobina actualmente utilizados de Dirren y Dalman. En este cuadro vemos comparación de los tres métodos para estimar la prevalencia de anemia ferropénica en el embarazo. Los métodos de Dalman y Dirren indicaron prevalencias más bajas de anemia ferropénica tanto en el primer trimestre de embarazo como en el periodo del segundo y tercer trimestre, tanto en La Paz como en el Alto. El método de Dirren fueron similares a los de Dalman para la población residente de La Paz, pero superiores a los de Dalman para la población residente en el Alto. Los tres métodos indicaron que en el Alto la prevalencia de la anemia por deficiencia de hierro fue mayor en el periodo del segundo y tercer trimestre que en el primer trimestre. El siguiente artículo es sobre el patrón de deficiencia de hierro con y sin anemia entre las estudiantes de la Facultad de Medicina en las alturas del sur de Arabia Saudita. El siguiente estudio tuvo como objetivo estimar la prevalencia de deficiencia de hierro con y sin anemia entre las mujeres de la Facultad de Medicina en la región gran altitud a 2.270 metros de Arabia Saudita. Para el estudio se define a la deficiencia de hierro latente a los niveles de ferritina sérica menores a los 20 nanogramos por litro y se define anemia cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de los 13 gramos por decilitro y la ferritina sérica menor a 15 nanogramos por litro. En cuanto a las características de las participantes, podemos mencionar la edad de esto, que eran entre 19 y 27 años, con una media de 21. 48 participantes presentaron antecedentes de anemia y 44 tenían antecedentes familiares de anemia. Y 7 participantes tenían enfermedades como asma, hipotiroidismo y depresión. Finalmente, los resultados nos indican que 105 presentan deficiencia de hierro latente, de los cuales 35 tienen hemoglobina por debajo de 13 gramos por decilitro, dando una prevalencia estimada de anemia ferropénica del 17,5%. El siguiente artículo es sobre ¿es real la prevalencia de anemia en niños que viven en grandes alturas? Un estudio observacional en Perú. Ese estudio fue diseñado para evaluar el estado de hierro y los niveles de hemoglobina en niños menores de 5 años que viven en altitudes entre 610 y 4.660 metros sobre el nivel del mar en Puno, que es una región cuya población se caracteriza por un antiguo asentamiento. Un estudio observacional en 403 niños sanos de 6 a 59 meses en 13 provincias. De estos, 200 tenían entre 6 y 35 meses y 203 tenían entre 35 y 59 meses. Ahora, como se observa en la figura, a pesar de los niveles crecientes de altitud, la normalidad oscila entre 12,5 a 14,5 gramos por decilitro, pero al ajustar la hemoglobina, la curva de normalidad se desplaza hacia la izquierda, quedando la hemoglobina en torno a 9 a 10 gramos por decilitro. Por lo tanto, un individuo con hemoglobina normal antes del ajuste se reclasifica con anemia después del ajuste de hemoglobina. Los valores de hemoglobina ajustados son significativamente diferentes entre los niños que viven por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y los que viven por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En esta figura vemos que se muestran las asociaciones entre la hemoglobina corregida y no corregida, la hepcidina sérica, la eritropoyetina, la interleuquina 6, la altitud de residencia. En resumen, a mayor altitud, menor concentración de hemoglobina corregida. Ahora vamos a ver que se diagnosticó anemia sin ajuste de hemoglobina por altitud en el 5,8% de los lactantes de 6 a 35 meses y en el 3,7% de los niños de 36 a 59 meses. Todos los casos fueron de anemia leve a moderada, no se observó anemia severa, pero se encontró anemia utilizando la hemoglobina ajustada por la altitud en el 61,2% de los lactantes de 6 a 35 meses y en el 68% de los niños de 36 a 59 meses. Se observó aquí anemia grave en el 3,5% de los lactantes.
de 6 a 35 meses de edad y en el 1,5% de los niños de 36 a 59 meses. En general, 64,5% de la población tiene anemia después de ajustar la hemoglobina por la altitud, mientras que la hemoglobina sin ajustar produjo una tasa de anemia mucho menor del 4,7%. Y por último, el artículo sobre propuesta de factor de corrección a las mediciones de hemoglobina por pisos altitudinales en menores de 6 a 59 meses de edad en el Perú. Este fue publicado en el año 2017, donde se buscó determinar el comportamiento de la hemoglobina según pisos altitudinales en los peruanos menores de 6 a 59 meses de edad, con la finalidad de proponer un factor de corrección nacional en base a datos tomados en la encuesta demográfica de salud familiar ENDES 2015. Se trabajó con un modelo de regresión exponencial, siendo el factor de corrección de hemoglobina por altitud, ¿no? La ecuación es un modelo de regresión exponencial, como vemos, es 8.3 por el exponencial, todo esto por 0,000426 por x que vendrá a ser la altitud. En este cuadro vemos la diferencia entre las prevalencias de anémicos usando el factor de corrección propuesto por este estudio y el factor tradicionalmente utilizado del CDC de acuerdo a los metros sobre el nivel del mar en que nos encontramos. Ahora, en este cuadro vemos las diferencias a nivel nacional que alcanzaron al 2,5%, es decir, de 31,8 a 34,3. Los departamentos con diferencias de 5 puntos porcentuales y más fueron Junín con 5,6%, Cusco con 5,7%, Ayacucho con 6%, Pasco con 7,4%, Apurímac con 7,8%, Huancavelica con 9,9% y Puno con 12,7%. Ahora, en el cuadro a la derecha vemos las diferencias que son más marcadas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Con una diferencia de 9,2%. En conclusión, en este artículo, el factor de corrección propuesto identifica menor prevalencia de anemia que el factor tradicionalmente utilizado, el factor del CDC, ¿no? Y este se sustenta en las mayores diferencias que se dan a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En otras palabras, con el factor de corrección propuesto se identifican menos niños con anemia. Bien, para terminar vamos a ver lo que serían nuestras conclusiones. La primera conclusión sería que la deficiencia de hierro con y sin anemia es una condición muy común en la población de múltiples jóvenes de altura. Es necesario lo que es implementar un método de laboratorio para poder detectar anemia en poblaciones vulnerables. Frecuentemente asintomáticos, los proveedores de atención primaria deben mantener un alto grado de sospecha para iniciar lo que es la detección del estado de hierro. Los datos sugieren que los criterios actuales de la OMS a las nuevas fórmulas propuestas para el ajuste para definir la anemia en gran altitud podrían ser inapropiados, ¿no? Otros ajustes por altitud deben tener en cuenta lo que es el nivel de altitud, el origen étnico y el tiempo generacional viviendo en gran altitud. Cuando la hemoglobina se ajusta por la altitud, sus valores fueron menores a medida que aumentaba la altitud. A partir de los 2.000 metros en adelante. La diferencia entre los valores de hemoglobina ajustada y no ajustada influyeron claramente en la tasa de anemia. Si la hemoglobina ajustada por altitud fuera adecuada para la población en gran altura, deberíamos esperar lo que es una reducción en los niveles séricos de hepcidina y un aumento en los niveles séricos de eritropoyetina. Sin embargo, estos cambios no fueron observados. Epidemiológicamente, 4.000 millones de personas con déficit de hierro tienen anemia ferropénica en el mundo y en el Perú se observó el 40.0% de la población de 6 a 35 meses de edad que tuvo anemia en el año 2020, ¿no? Con una mayor incidencia en el área rural. Podemos encontrar también estudios que nos propongan un factor de corrección que identifique menores prevalencias de anemia en niños menores de 5 años que el factor tradicionalmente utilizado en el Perú. Esas diferencias marcadas darían a partir de los 3.000 metros, existiendo la necesidad de conocer en cuánto influyen estas variaciones en el diseño políticos de las políticas públicas de nuestro país. Es necesario realizar
más investigaciones para establecer los límites apropiados de la hemoglobina en el embarazo, ¿no? En diferentes altitudes. Esto es especialmente cierto en partes con grandes poblaciones que viven en altitudes, en distintas altitudes por encima de los 3.000 metros. Por ejemplo, Bolivia, de los 1.000 metros, perdón. Por ejemplo, Bolivia tiene más de 6 millones de habitantes que viven por encima de los 1.000 metros. Eso sería todo. Muchas gracias.